Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Hoy vamos a hablar del IBEX y de todos sus componentes. Y vamos a ver por qué la verdad es que la situación no está demasiado bien. Bueno, el IBEX tenemos claramente un movimiento bajista. Aquí vamos a quitar todas las líneas para ver las cosas un poquito más claras. Aquí lo que vemos claramente es que la media de 200 suele marcar un poco el devenir de las bolsas. Es decir, aquí lo que vemos es que cuando los precios están por debajo de la media de 200 y la media de 200 tiene esta pendiente negativa, tiende a caer. Aquí cuando la media de 200 coge pendiente positiva, tiende a subir. Aquí tiende a caer, tiende a subir, tiende a caer, tiende a subir. Y ahora lo que vemos claramente es que la pendiente es negativa, por lo que tendemos a caer. Es decir, que esto de la bolsa son fases. Hay fases bajistas y fases alcistas. Y ahora mismo estamos en una fase bajista. El tema está hasta dónde llegará la fase bajista. Bueno, pues es que no lo sabemos. Pero no lo sabemos ni nosotros ni nadie. Simplemente llega un día en el que cambia, ¿no? De repente pasa una cosa así, consolida por encima, la media le da tiempo a tener pendiente positiva y a partir de aquí pues ya nos dice, vale, ya podemos comprar porque ya es alcista, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica del mercado bajista? Pues es que los máximos y los mínimos cada vez son decrecientes. Bueno, ahora mismo hemos roto un soporte importante que está en la zona de 7.765, este nivel, y además lo rompimos con una vela negra que en caso de ser superada sería una señal de compra. Es decir, que si superáramos los 7.765, superaríamos la vela negra, sobre todo de cierre, y superaríamos el soporte perdido. Y eso podría ser el inicio de un cambio, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, y lo más probable es que no ocurra, lo más normal es que continuemos cayendo. ¿Qué pasa? Que cuando nos separamos mucho de la media de 10, que es esta pequeñita verde, pues también tendemos a volver a ella. Y a partir de ahí, pues podemos seguir cayendo. Si desde aquí no recuperamos la media hacia la media de 10, sino que caemos más, pues seguramente podemos hacer compras especulativas porque en algún momento volveremos a la media de 10. Es decir, que estamos en una situación en la que lo más normal es que continuemos cayendo, y si hubiera alguna caída ahora mismo adicional, pues tipo caída de pánico, o sea, caídas fuertes de verdad, posiblemente sea momento de tomar posiciones. Bien, estoy hablando de tomar posiciones porque en mi caso yo tengo muchísima liquidez, ¿no? Yo ahora mismo tengo el 90% de liquidez. Los dos valores que he comprado los compré ayer y son valores que, bueno, pues uno ha caído mucho y creo que tiene que rebotar, y el otro es alcista todavía y ha dado señales de continuidad alcista. Bien, ese 90% de liquidez está preparado para si de verdad ahora mismo hay una caída fuerte. Pensemos que entre septiembre y octubre muchas veces se producen las caídas más fuertes de todo el año. Bien, vamos a ver valor por valor. El primero, Acciona. Acciona es uno de los que yo sí que me planteo comprar porque es un valor alcista. ¿Veis? Aquí la media de 200 está por encima de la media de 200, por lo que en cualquier momento se puede girar al alza. Ahora, si hubiera tocado la media de 200 me hubiera gustado más, porque parecería un buen punto de compra, pero si desde aquí se gira y da una señal al alza, también se puede tomar alguna posición. Acciona Renovable también es un valor alcista, también está por encima de la media de 200 a pesar de su corta vida. Y ahora, pues bueno, pues aquí ha perdido un soporte que parece que está intentando recuperar esta zona de aquí, ¿no? La zona de los 38,85, ahora los ha recuperado y bueno, pues en un momento dado se puede tomar alguna posición o esperar a que supere la media de 10 para tener un poquito más de seguridad. Pero es otro valor, insisto, alcista. Y hay pocos valores alcistas. Acerinox. Acerinox es uno de los bajistas, claramente. Además es unos valores peligrosos porque cuando un valor más ha subido y se pone bajista, pues más puede caer, ¿no? Y vemos que Acerinox venía subiendo pues desde los mínimos que marcó en la pandemia, después de la caída de la pandemia, que marcó un mínimo de 4,59, 4,60 prácticamente. Y claro, de 4,60 se fue a la zona de 12
y a partir de aquí, pues bueno, pues todavía está a precios bastante más altos, ¿no? De aquí abajo, y podría todavía caer. Técnicamente ha quedado señales feas, es verdad que ha habido aquí mucha volatilidad, pero si quitáramos el precio y solamente viéramos la media de 200, lo que veríamos es claramente un cambio de tendencia. Así que ahora mismo no parece momento de estar en Acerinox. Otra cosa es que Acerinox de repente pues tuviera una caída violenta a todo el mercado y bajara a la zona pues de 6,5 de golpe, ¿no? Posiblemente sea una compra porque tendría un rebote del 10 o del 15% muy rápidamente. Sí, tanto en Acerinox como en un montón de valores. Pero la tendencia, que es lo que a nosotros nos interesa, es bajista a día de hoy. De hecho, se la podríamos trazar pues entre los mínimos que ha marcado esta zona de aquí, y esta es la tendencia que ahora mismo está siguiendo Acerinox. Bueno, AENA, entramos en el tema del turismo. Mal aspecto, muy mal aspecto el turismo. La verdad es que es uno de estos sectores que a mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido este movimiento a la baja, porque fijaros que estamos hablando de un valor que tenía aquí un movimiento lateral muy amplio, muy amplio, muy amplio. Aquí hace un amago de superarlo al alza, cae con mucha violencia, vuelve a la zona alta, vuelve a la zona baja, se queda a mitad y desde aquí pierde ya la zona de mínimos, intenta recuperarla, no puede, y continúa cayendo en una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Bueno, ahora mismo en lo que tenemos que fijarnos claramente en AENA es en el último tramo, que es este de aquí, en el que vemos aquí esta tendencia bajista, que incluso podríamos hablar de una especie de canal bajista en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que sería este de aquí, ¿veis? Como también toca los mínimos. Bueno, pues dentro de este canal bajista que estamos, si llegáramos a la zona baja del canal, vendría un buen rebote, pero es un valor bajista. A mí AENA es una de las empresas que más me gustan a nivel de empresa, a nivel de lo que es la empresa. Me gusta mucho porque creo que tiene un negocio que es casi como un monopolio, ¿no? Que gestiona todas las tiendas de los aeropuertos, y creo que es un negocio que con el tiempo pues va a hacer que las acciones suban y lo hagan bien o muy bien. Pero es verdad que ahora en el corto plazo las señales no están siendo positivas. Pensemos también que salió aquí abajo, cuando salió a cotizar, en la zona de 57 y está en 109. Bueno, o sea que todavía podría en un momento dado podría caer más. Está aquí en una zona como en un grandísimo lateral, pero fijaros cómo esta zona ya sirvió de soporte aquí y ahora aquí pues lo ha perdido. Es decir, que sería muy buena noticia la superación de nuevo de estos niveles, de la zona de 125, 126, 127, porque además rompería la tendencia bajista. Todo lo que sea no superar esos niveles sigue siendo peligroso y potencialmente bajista. Ya digo que si bajara, pues yo creo que la zona de 100, posiblemente en esta zona de aquí, además de que es un número redondo, y aquí pues podemos considerarlo el soporte, ¿no? Aunque hizo un pico por aquí abajo que vino por el pánico, aquí en esta zona de aquí, marcó 90 y pico, 90 y... sí, en la zona de 90, pero realmente si llegara a la zona de 90 o 100, posiblemente solo por lo que es la empresa sea una buena compra de medio o largo plazo. Si lo hiciera de repente muy rápido, sin duda sería una buena compra, y luego ya habría que decidir si nos salimos en el rebote ganándole un 10, un 15 o así, o si decidiéramos apostar por ella, poner un stop para no perder y dejarlo a ver si pillamos zona de mínimos, ¿no? Bien, ACS es el valor que yo tengo en cartera porque lo está haciendo bien después de ayer hizo una señal de vuelta. Al final el cierre no fue una señal clara, pero lo que hizo fue perder un nivel importante y recuperarlo, que es este de aquí, la zona de los 21.95. Y cuando eso ocurre
y ahí supera un nivel intradía de máximos y mínimos decrecientes, pues muchas veces una señal muy temprana, todo hay que decirlo, de subida. A mí lo que me gusta de ACS es que después de todo lo que ha caído se mantiene en la zona de la media 200 y la media 200 todavía tiene esta pendiente positiva, ¿veis, no? Esa es la clave. Entonces es uno de los valores que podría perfectamente ser una subida, una consolidación de la subida y seguir subiendo. Lo bueno de aquí es que yo tengo un stop por debajo de estos mínimos. Si saliera mal perdemos muy poquito y volveríamos a estar 100% en liquidez prácticamente. Así que bueno, pues ahí estamos. Bien, aquí tenemos Amadeus, otro valor que, bueno, turístico, que ha roto niveles de soporte muy importantes en la zona de 49,5 y ahora pues lo más normal es que continúen las caídas, ¿no? Con algún rebote como está teniendo, pero solo la recuperación de estos niveles de 50 nos daría una posible señal interesante. Aquí de nuevo hay que tomar el último tramo y pensar que estamos en una tendencia bajista de esta manera y que esta es la que nos marca ahora mismo. Amadeus también es uno de los valores que en teoría es muy buen valor y que cuando todo mejore debería mejorar mucho también. Es uno de los valores que también podríamos tener en nuestra lista de comprables si hubiera un poco de pánico en los mercados. Arcelor tiene la misma pinta que Acerinox, es un valor que había subido mucho y desde aquí, fijaros como que hay un cambio de inflexión, aquí la media 200 pasa de alcista a bajista y a partir de aquí pues lo más probable es la continuidad bajista. Rompió un nivel bastante importante en esta zona de aquí, en la zona de los 25,25, intentó recuperarlos, lo que era una resistencia, un soporte se convirtió en resistencia y a partir de aquí pues continúa la debilidad. Valor que no nos interesa ahora mismo para el medio plazo. Y vamos con la banca lo está haciendo bien, a ver, lo está haciendo bien en función de lo que está haciendo el mercado en general. De hecho, la banca está en una situación un tanto especial, porque es verdad que dio señales feas en esta zona de aquí, sobre todo cuando apareció el tema del impuesto a la banca, se puso por debajo de la media 200, empezó a amenazar con caídas importantes. De hecho, aquí esta vela fue bastante significativa en el Sabadell, cuando toca la media y hace esta vela negra, otra vela negra, pero aquí en el momento que supera los máximos de la vela que coinciden con la media, que coinciden con esta final de la consolidación, aquí nos da una señal bastante positiva que a día de hoy ha seguido haciéndolo bien. Aquí tenemos varias cosas en la banca, ¿no? Por una parte tenemos que se dice que la subida de tipos de interés es buena para la banca porque va a hacer que tenga más beneficios. Vale, puede ser, pero también es verdad que hay que pensar que si la subida de tipos de interés produce una recesión en la economía, eso es malísimo para la banca. Históricamente, las recesiones afectan muy negativamente al sector financiero. Así que vayamos con un cierto cuidado y con una cierta cautela. De hecho, ya estamos viendo señales un poco feas en el caso de Sabadell, porque aquí hay una vela blanca y ahora está ahí cerca de perder los mínimos de la vela. De hecho, ayer los perdió por un poquito y los recuperó. Estamos hablando de la zona de 0,7490, que caso de perder esos niveles, en este caso sería marco 0,7460, caso de perder esos niveles, estaríamos en una situación de giro de corto plazo y ya veríamos qué ocurre cuando llegue a la zona de 0,60, 0,70 aproximadamente, ¿no? Esta zona de resistencias, que es lo que ocurre. Bankinter, bueno, Bankinter es de lo más fuerte que hay en banca, está aquí en la zona de máximos históricos, pero lo mismo, cuidado, porque aquí está haciendo una consolidación y si perdiera los mínimos de la consolidación en esta zona de aquí, en la zona de los 5,80, si perdiera esos niveles, vendría una corrección que podría ser de mayor calado. Así que también tenemos que tener un cierto cuidado.
Santander es el único valor de la banca que sigue siendo bajista claramente, porque tiene la media de 200 con pendiente negativa, y es el valor que menos me gusta de toda la banca. Así que, bueno, es un valor para no tener en cartera claramente. Y si hubiera caídas fuertes en la banca, normalmente Santander sufriría más que otras. Bien, CaixaBank. CaixaBank está aguantando muy bien también, pero cuidado porque si perdiera esta media de 10, los mínimos que marcó ayer en la zona de 3,40, 3,46, nos daría una señal pues un tanto peligrosa también, ¿no? Del mismo modo, si superara los máximos de ayer en la zona de 3,48 o 6, pues nos daría una señal de compra de corto plazo. Pero ya digo, ¿no? Es unos valores que lo ha hecho bien porque ha mantenido la media de 200, pero también está en zona de máximos y en zona que se producen muchas dudas. Y bien, BBV es el que está haciendo cosas un poquito más extrañas, ¿no? Porque era también bajista claramente como Santander, pero se colocó por encima de la media de 200. Lo que ocurre es que he intentado superar estos niveles, la zona de los 5, y no ha podido, ¿no? No ha podido. Lo he intentado varias veces, no ha podido y al final se ha venido un poco abajo. Ahora se ha apoyado en la media de 200 y está ahí luchando, ¿no? Es un valor que si superara los 5 claramente de cierre, pues sería en teoría una opción de compra clara. Pero si pierde estos mínimos por debajo de la media, ya que marcó el otro día en 4,67, volvemos a ver zona de peligro y zona de posibles caídas fuertes. Y bueno, las eléctricas. Bueno, las eléctricas en general no lo están haciendo bien. Iberdrola más o menos sí, pero el resto no. Enagas ha tenido una caída muy fea. Una caída que produce un cambio de tendencia. Que era teníamos la media de 200 con pendiente positiva. Y ahora ya la tenemos en pendiente negativa. Sobre todo la pérdida de este nivel, de los 18,15, es el que, bueno, pues ya nos lleva a un valor bajista de nuevo, con una tendencia bajista en la que tenemos máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Aquí lo vemos. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha pasado mucho de caer, en algún momento vendrá un rebote, posiblemente para seguir cayendo, ¿no? Pero valor ya bajista. Celnex. Bueno, Celnex lleva una caída espectacular desde los máximos, ha perdido prácticamente el 50%, pero aparte de eso, pues fijaros cómo funciona de bien el tema este de la media 200, ¿no? Ya no solo porque aquí se apoya, desde aquí sube, porque era alcista todo este tramo, sino como aquí cuando ya se convierte en bajista, como lo toca, no puede, lo toca, no puede. Aquí en cualquiera de estos, si sí que pudiera y se pusiera por encima y siguiera subiendo, la media se giraría al alza, pero no ha sido así. Lo más probable cuando estamos en una zona bajista, que ahora mismo claramente es bajista, es la continuidad bajista. Eso es una cuestión de estadística. Y bueno, ¿qué ocurre? Que ahora lleva una caída muy fuerte y en algún momento vendrá un rebote. El problema está que ha perdido este soporte en la zona 35-45. Podría rebotar hasta esos niveles más o menos, pero técnicamente pues es un valor que puede continuar cayendo en cualquier momento. Endesa, bueno, Endesa no lo está haciendo bien, está dando sus vaivenes aquí por encima y por debajo de la media. Es verdad que la media no acaba de tener una pendiente clara negativa, pero ahora lleva ya un tiempo bastante largo por debajo. Ya podemos tomar un poco, pues no, tenemos aquí como una especie de canal lateral bajista, que sería este de aquí. Fijaros esta zona de aquí, ¿no? Parece como que es la que está ahora aquí, ¿no? Bueno, yo creo que es un valor en el que no hay que estar porque no tiene tendencia. Está ahí dando bandazos por encima, por debajo de la media. Y llegará un momento en el que ya cogerá tendencia. Entonces ya hablaremos. Bueno, Ferrovial. Ferrovial es unos valores que lo hacía bien, pero ahora está empezando a generar de nuevo dudas y empieza a no hacerlo nada bien otra vez. Fijaros cómo estamos hablando de que tenía una especie de rango lateral, que estaba volviendo un poco locos a todos. Aquí ya lo superó, parecía que quería mejorar. Aquí toca la zona de la media, rebota, ya vuelve a perder y vuelve a entrar en esa zona de nadie,
en esa zona de moverse por encima y por debajo de la media, que no le da tiempo a la media a coger una tendencia, ¿no?, hacia ningún lado. Y eso suele ser malo, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Es como ya tirar una moneda al aire. Entonces son valores que no acaban de interesarnos. Fluidra. Bueno, a ver, atención. Atención a Fluidra, porque Fluidra es un valor bajista, claramente, pero es un valor de esos que ya ha caído mucho. Entonces es un valor que es susceptible de volver a subir en algún momento, ¿no? En teoría tiene una zona de soporte bastante importante, que fueron los máximos aquí 2018, en la zona de 13,50 o por ahí, que no ha llegado a tocar, que si tocara quizás sería el momento de giro. Vemos aquí un incremento de volumen bastante fuerte, eso igual es bueno, porque está justo aquí en una zona que podía estar determinando un suelo. Y aquí lo que vemos es que estos días se ha comportado en contra del mercado, ¿no? Se ha comportado mejor que el mercado. En teoría, aquí superando la zona de 15,52, rompería esa pequeña sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y hoy ha marcado un máximo de 15,60. Es decir, que si ahora superara la zona de 15,60, podría empezar a hacerlo bastante bien. Podría ser una referencia a tener en cuenta. Sobre todo porque está muy alejado de la media 200, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues muchas veces vuelve a buscarla. Grifols también es un valor que se ha separado mucho de la media 200, que está cayendo mucho, pero ojo porque están habiendo noticias muy negativas en el valor. Últimamente, bueno, pues le han bajado su precio, la recomendación. Resulta que, bueno, ha salido que la deuda es muy grande, pues como que está multiplicando por 9, creo recordar, los beneficios que tiene. Eso es una mala señal. Ahora mismo, pues bueno, ha sacado un comunicado que va a intentar reducir deuda, pero para eso va a tener que vender algún negocio o incluso hacer alguna ampliación de capital. Y eso sería malo para Grifols si hubiera una ampliación de capital. Otra cosa es que después de la ampliación de capital lo haga bien, ¿no? Eso podría ser. El caso está en que no acaba de mejorar, fijaros, después de esta caída fuerte, y de momento es un valor que parece que es mejor no estar en él, y ya veremos si hubiera alguna señal positiva, ya veríamos si hay que estar. Pero de momento, aunque esté muy alejado de la media, da un poco de sensación negativa. Bueno, IAG, valor bajista entre los bajistas, dentro de un sector bajista es el peor de todos. Pierde los mínimos de la primera caída de la pandemia, que llegó a 1,20, ya está en 1,15, luego cayó a 1 y parece que es el objetivo de caída. Bueno, es uno de esos valores que yo llevo mucho tiempo diciendo que no me gustan nada, porque además podría hacer una ampliación de capital en cualquier momento. Y bueno, aunque no ha hecho esa ampliación de capital, que yo digo que puede hacerla, pues el problema es que sigue bajando, ¿no? La tendencia es bajista y ahora mismo ha perdido el soporte de 1,20. Ahora pues parece que quiere rebotar un poquito. Sería lógico que volviera a buscar los 1,20, pero yo creo que para seguir bajando, ¿no? Entonces, en fin, no parece buen momento todavía para entrar en IAG. Iberdrola. Bueno, Iberdrola os estaba diciendo que es un poco la excepción a nivel de las eléctricas porque lo hacía mejor que el resto, pero ahora está empezando a dar señales de cierta debilidad, ¿eh? Se ha colocado ahí por debajo de 10, ha perdido la media 200, de momento por poco. Si perdiera los mínimos de ayer en la zona de 9,92 empeoraría un poco más, pero realmente empeoraría mucho perdiendo esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de 9,60 sería un poco la clave. Si perdiera esos niveles ya volvería a ser un valor bajista claramente. Aquí la verdad es que después de bailar un poco aquí con la media, volvió a hacerlo bien, volvió a tener la media positiva, pero ahora parece que empiezan otra vez a haber ciertas dudas. Así que bueno, yo sí que es un valor que estoy vigilando, por si acaso se girara para comprar. Pero si sigue bajando, dejará de estar en vigilancia. Inditex. Bueno, Inditex es un valor bajista que aquí hizo un amago alcista. Aquí la verdad es que hubo un engaño. Aquí se pudo pensar que algo estaba cambiando en Inditex cuando superó esta resistencia por encima de la media 200. Pero el hecho de superar esta y enseguida
perder estos niveles de soporte siguiente, pues ya es una mala señal. Y el hecho de que la caída fuera muy fuerte, que el rebote fuera exactamente a buscar estos niveles y de ahí vuelva a caer, sigue siendo una mala señal. Y lo que nos está diciendo es que necesitamos la recuperación de esos 23.30, 23.40, esa zona, para que cambie a positivo Inditex. Y todo lo que sea no recuperar esos niveles, lo más probable sigue siendo la continuidad bajista. Indra, bueno, Indra sigue siendo un valor que ha vuelto locos a todos, con una volatilidad extrema, y ahora además se ha puesto bajista por debajo de la media 200, por lo que es un valor que no interesa en absoluto. Colonial, vaya, lo de Colonial es muy fuerte. Colonial es uno de estos valores que antes de la pandemia era una moto, que lo hacía genial. En la pandemia la caída fue brutal, ha rebotado menos que otros y ahora pierde los mínimos de la pandemia. Ojo, eso es feo, feo. Estamos hablando, aquí marcó un mínimo en esta zona de 5.62 y luego todavía lo pierde por un poquito y marca la zona de 5.45 por ahí. Bueno, pues el caso está que aquí esa zona se la ha llevado por delante, pero de una manera brutal. Tiene una caída muy fuerte y eso es un síntoma muy negativo. Es verdad que se ha alejado ya bastante de la media 200, pero aquí para entrar en Colonial necesitamos que la caída todavía sea más fuerte, ¿no? Para buscar un rebote consistente. A mí es un valor que desde luego no me gusta nada, Fijaros que ni siquiera rebota nada. Y cuando eso ocurre, la continuidad bajista es lo más normal. Así que valor para no estar. Fijaros que ya aquí ya nos dio una señal bajista, ya se puso la media 200 con pendiente negativa. Es verdad que aquí todavía hubieron ciertas dudas, pero a partir de aquí ya se aceleró la caída y ya muy mal. La tendencia bajista al final pues marca el camino. Bien, Mapfre. Vaya Mapfre, fijaros que aquí nos hizo un amago alcista. Sube por encima de la media 200, aquí consolida, parece que bien, y de repente, ¡pum!, otra vez para abajo, y ahora está luchando por no perder estos niveles. Si perdiera estos niveles, la zona de 1.59, técnicamente empeoraría mucho, porque es como una especie de fallo alcista, y normalmente los fallos alcistas suelen tener connotaciones muy bajistas, Así que cuidado con Mapfre, que además no ha bajado casi desde toda esta subida que ha tenido y podría tener una caída más o menos violenta. Bien, Merlin. Bueno, Merlin es un poco parecido a lo que está haciendo Colonial, solo que Merlin era alcista, mientras que Colonial era bajista. O sea, Merlin era un valor que aquí lo estaba haciendo muy, muy bien, y a partir de aquí ahora, pues este movimiento tan violento a la baja, pues está haciendo que pase de alcista a bajista. Es verdad que este es uno de los valores que yo sí que me planteo comprar si cayera un poquito más para buscarle un rebote, porque al pasar de alcista a bajista todavía hay una fuerza alcista ahí que en el momento de los rebotes le debería hacer tener una buena reacción en algún momento. No sé si desde aquí, si desde 7,5, desde 7,30, pero lleva ya mucha caída. Pensar que lleva una caída aquí, claro, si la contamos desde aquí es tremenda, pero aquí fue consolidar y desde esta vela negra, sin respirar, ha caído de la zona de 9 a la zona de 7,70, ¿no? O sea, estamos hablando de pues un €1,20 así de golpe, que es mucho, pero si es que si lo vemos desde aquí marcó un máximo en 10,11. Claro, 10,11. Aquí estamos hablando de una caída superior al 20% en muy poco tiempo. Bueno, este sí que es un valor que yo creo que puede tener un buen rebote, y en esta caída puede ser susceptible de comprar. Pero solo rebote. Bien, Melia. Vaya Melia también, cómo la ha jugado Melia, la ha jugado bastante.
Meli es un valor que históricamente no lo estaba haciendo bien, estaba ya bajista antes de la pandemia y luego con la pandemia se hundió estrepitosamente. Luego a partir de ahí es verdad que rebotó muy bien, porque aquí desde esta zona de mínimos, aquí que marcó en la zona de 2,90, marcó aquí un suelo, saltó al alza y bueno, se ha ido a la zona de 8, desde 2,90, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Pero a partir de aquí tenía un rango lateral bastante claro, entre los 5,50 y los 7,30, y cuando lo superó, parecía que ya se podía ir para arriba con fuerza, pero se convirtió en un fallo alcista. Y los fallos alcistas tienen consecuencias negativas. De hecho, fijaros como aquí ya pierde hasta los mínimos de esta consolidación. Y desde aquí la verdad es que el aspecto es bastante malo. Es verdad que es uno de estos valores que si se pasara mucho de caer y hubiera un pánico en el mercado, luego suelen rebotar con mucha fuerza. Podría ser uno de la lista de comprables ante un pánico del mercado. Pánico hablo de un día que caigan todos los valores un 7, un 10 o un 14%. Naturgy es otro de los valores que lo hacía bien y ahora está dando señales muy preocupantes, muy preocupantes. Yo estaría fuera de él y no entraría a menos que recuperara estos niveles, la zona de 26,6. Si no recupera esos niveles, creo que es un valor para estar absolutamente fuera. Y bueno, Repsol. Bien, Repsol es uno de estos valores también que a mí me parece que lo está haciendo bastante mal. Ya cuando subió aquí, fijaros que yo en Repsol, yo era bastante reticente con Repsol, porque creo que iba muy ligado al precio del petróleo. Creo que el petróleo había subido de una manera muy artificial. Es un valor más bien cíclico y aquí se había pasado en la parte alta del ciclo. Y eso normalmente no lleva nada bueno. De hecho, aquí toca la media, la aguanta, vuelve a recuperar. Aquí no puede, ya pierde la media y ya la pierde de una manera consistente. De hecho, pierde estos mínimos de aquí. Aquí ya tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. En teoría, en pura teoría, ya no tenemos que estar en Repsol a menos que recuperara este nivel, la zona de los 13,90. Y se ha colocado por debajo de la media de 200 y lo más probable es que la media no tarde mucho en coger esa pendiente negativa. Así que es un valor que yo ahora mismo no tendría en cartera. SACIR, bien, SACIR es unos valores que a mí me gusta porque estaba aguantando muy bien. Pero esta caída de aquí ya no me gusta tanto. Ya veo una caída aquí bastante fea, una primera caída fea que pierde estos niveles y que potencialmente es peligrosa. Es cierto que ha recuperado esta vela negra y ahora pues se ve una cierta fortaleza, Pero también es cierto que a menos que recupere estos niveles, esta zona de aquí, la zona de 2,37, zona 2,37, 2,40, es un valor que todavía tiene muchos riesgos, así que yo todavía no estaría en SACIR. También es verdad que es uno de estos valores que yo sí compraría si hubiera una compra de pánico, si no hubiera una venta de pánico. Farmamar, mal, absolutamente mal. Aquí Farmamar tenía un nivel de soporte que era bastante importante, en la zona de 57,6, lo pierde y lo recupera y da la impresión de que podríamos estar ante un fallo bajista y desde aquí subir. Y además, como Farmamar hace cosas extrañas, podía hacerlo con mucha violencia. Sin embargo, no lo hizo así. Aquí aguantaba más o menos, pero aquí ha dejado de aguantar. En cuanto vuelve a perder este soporte, vuelve a pintar mal. Estamos en zona de caídas fuertes, 53,68. Pensar que aquí las caídas se paró en este nivel, la zona de 51,5. Aquí perdió y recuperó. Y a partir de aquí sí que tuvo un movimiento pues un poco más fuerte, ¿no? Pero aquí el objetivo es llegar a esa zona, 51,5, y a partir de ahí ya veremos, ¿no? No tiene buen aspecto, es un valor bajista por debajo de la media de 200, con lo cual yo ahora mismo no estaría en Farmamar. Solaria. Bueno, aquí tenemos a Solaria. Solaria es un valor que lo estaba haciendo muy bien, era alcista. Y aquí tiene una primera caída fuerte. De hecho, fijaros como aquí supera la zona de máximos. Fallo alcista.
tracatrá, primera caída, rebota, segunda caída fuerte. Bien, hay que pensar que el sector de las energías renovables, en teoría, es un sector que debería ir bien, deberían apostar por él, pero la bolsa es soberana, ¿no? Y nos dice cómo están las cosas. Ahora mismo, Solaria está en una situación un tanto peligrosa, porque ha perdido este nivel de soporte, que tocó aquí en la zona de 18,80, y la pérdida de ese nivel es una señal de alerta importante, porque es un mínimo por debajo de la media de 200. Ahora mismo, ¿qué es lo importante? Ver qué pasa después de esta caída. Lo normal es que después de esta caída aquí venga un rebote y hay que ver cómo es ese rebote. Si este rebote se queda aquí como en una zona de movimiento lateral, mal, porque continuará cayendo. Si el rebote recuperara la zona 18,80, empezaríamos a tener esperanzas positivas. Pero de momento lo que ha hecho es una señal de mucho peligro, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado con Solaria, porque después de esta gran consolidación y la ruptura al alza falsa, que ahora rompa a la baja así, es realmente peligroso. Bueno, os tengo que decir que este es el otro valor que yo tengo en cartera, ¿eh? Que lo he comprado aquí en 16,92, ahora estoy en beneficios, y bueno, yo lo he comprado porque creo que va a tener un rebote, y depende cómo sea el rebote, me saldré con más o menos beneficios. De hecho, ya muy pronto le voy a poner un stop para no perder, y voy a ver si tenemos suerte y le sacamos algo. Telefónica, madre mía, Telefónica, que mal lo está haciendo, ¿no? Fijaros que era un valor que lo hacía muy bien, que aguantaba la media de 200, que decíamos que bueno, que aquí parece que ha cambiado la dinámica de la empresa, que ahora mismo pues está bajando mucho su deuda, que el mercado está apostando por ella otra vez. Pues no, eso lo ha hecho durante una temporada y a partir de aquí ya dio una señal bastante peligrosa, que hizo aquí una especie de triple techo. Veis aquí como marca este nivel ahí en la zona de máximos, está tres niveles muy parecidos. Y esta zona de aquí, bueno, podemos quitar sería como un doble techo, me da igual. Y a partir de aquí, un doble techo suele ser una señal de cambio de tendencia, y así ha sido. En cuanto pierde estos niveles, consolida, pierde la media de 200 y catacrás. Tiene una caída bastante fuerte y ya veremos hasta dónde llega. Pero de momento la tendencia es claramente bajista, así que peligro en Telefónica. Y luego Robi, pues otro valor con caídas muy fuertes, con una tendencia bajista muy clara, que técnicamente podríamos poner en los libros de análisis técnico, porque lo hace todo bien. Aquí está una tendencia claramente alcista, aquí llega un momento en el que pierde este nivel, que aquí supone una especie de doble techo, fijaros al mismo nivel, y a partir de aquí es verdad que lo pierde y se producen ciertas dudas, esto ocurre a veces, pero a partir de ahí, cuando llega a la zona de la tendencia bajista y de la media de 200, no puede y hace catacrack. Primer catacrack, aquí es lo que os decía, ¿no? Cuando después de un catacrack el rebote es muy pequeñito y vemos que no puede, lo normal es la continuidad bajista, que es lo que ha pasado. ¿Y ahora qué? Pues bueno, pues puede tener más rebotes, pero lo normal es la continuidad bajista. Es verdad que ahora se ha separado bastante de la media y que la caída ha sido muy fuerte y que en algún momento vendrá un rebote más o menos fuerte. Esto también podría ser cuando de repente hay un pánico general en las bolsas y los valores que ya venían de mucha caída todavía caen igual que la bolsa, normalmente recupera muy bien también, ¿eh? Es decir, que si hubiera una caída, no sé, de un día de un 7% de las bolsas, que podría ser perfectamente, y este valor cayera también un 7%, un 8% en un día, posiblemente, como ya está cercano a rebotar, esa caída adicional haría que el rebote fuera bastante fuerte. Pero de momento es un valor claramente bajista que no tenemos que tener en cartera. Bueno, pues esta es la situación del IBEX. La verdad es que las cosas no están del todo bien. El IBEX de nuevo vemos que el rebote no está siendo demasiado fuerte y que siguen habiendo bastantes dudas en los mercados. Así que de momento mucha precaución, mucha liquidez y vamos viendo cómo van las cosas.